El silencio que siguió a las últimas palabras de Elena Muñoz aquella noche no fue solo la ausencia de sonido, fue el momento en que toda una sala de personas poderosas se dio cuenta de que habían subestimado por completo a la mujer que les había servido bebidas durante los últimos 3 meses. Pero para comprender la magnitud de ese instante, hay que volver al principio de la historia, cuando Elena aún cargaba sobre sus hombros el peso de 5 años de humillación e injusticia. Era una mañana de lunes cuando Elena pisó por primera vez el mármol pulido de la mansión de los Vargas. Sus zapatos sencillos, cuidadosamente limpios la noche anterior, resonaban tímidamente por los corredores adornados con obras de arte que costaban más de lo que ella ganaría en una década. La entrevista para el puesto de empleada doméstica había sido breve e incómoda. Claudio Vargas la observó con el desdén reservado para aquellos que él consideraba inferiores por naturaleza. «Pareces demasiado educada para este trabajo», le dijo, ajustando el reloj suizo en su muñeca. «Espero que no tengas grandes aspiraciones. Aquí limpiarás, servirás y, sobre todo, sabrás cuál es tu lugar». Elena bajó la mirada, no por sumisión, sino para ocultar la chispa de determinación que brillaba en ella. «Sí, señor, necesito mucho esta oportunidad». Lo que Claudio no sabía era que cada palabra condescendiente que salía de su boca solo fortalecía la resolución de Elena. Ella había estudiado su rutina durante meses, conocía sus hábitos, sus vicios, sus debilidades. Sabía que le gustaba humillar a los empleados delante de visitas importantes, que su arrogancia lo cegaba a la posibilidad de que las personas a su alrededor pudieran ser más de lo que parecían. Durante los primeros días, Elena desempeñó su papel a la perfección, limpiaba sin hacer ruido, servía las comidas con eficiencia y soportaba los comentarios despectivos de Claudio como si fuera sorda. Pero por la noche, en su pequeña habitación en el ala de servicio, revisaba documentos, tomaba notas y planeaba cada movimiento de su verdadera misión. Los recuerdos del pasado la visitaban siempre en las horas más silenciosas. Se veía de nuevo a sus 15 años, caminando por los corredores de la embajada brasileña en Berlín, donde su padre, Antonio Muñoz, se desempeñaba como diplomático. Era un hombre íntegro, respetado, que había dedicado su vida al servicio público con una honra inquebrantable. Elena había crecido entre idiomas y culturas, absorbiendo conocimiento como una esponja, siempre orgullosa del padre que la había educado para ver el mundo con ojos curiosos y mente abierta. «Hija», solía decir Antonio mientras revisaban juntos los informes diplomáticos, «el verdadero poder no está en humillar a otros, sino en levantar a aquellos que necesitan apoyo. Recuerda siempre eso». Elena recordaba el olor a café fuerte que permanecía en el estudio de su padre, las tardes en que lo ayudaba a traducir documentos complejos, la forma paciente con la que él le explicaba las nuances de las relaciones internacionales. Eran momentos preciosos que habían moldeado no solo su inteligencia, sino su compasión. Todo cambió una mañana de invierno de 2018. Elena estaba terminando su licenciatura en Relaciones Internacionales cuando recibió la llamada que destrozó su realidad. Su padre había sido acusado de corrupción, de facilitar contratos fraudulentos entre empresas brasileñas y socios europeos. Las pruebas eran demasiado convincentes, organizadas con una precisión quirúrgica para incriminar a un hombre que jamás aceptaría un centavo a cambio de favores. «Es una trampa, Elena», fueron las últimas palabras coherentes que oyó de su padre, antes de que la depresión lo consumiera por completo. «Alguien me usó como chivo expiatorio. Descubre quién fue». La investigación oficial fue rápida e implacable. Antonio Muñoz fue apartado de su cargo, su reputación destruida, su carrera aniquilada. Elena observó impotente cómo el hombre al que más admiraba en el mundo se marchitaba ante sus ojos, consumido por la injusticia y la vergüenza de una acusación que jamás podría limpiar. Murió 2 años después, aún oficialmente, bajo investigación, llevando hasta su último suspiro el dolor de haber sido traicionado por un sistema al que había servido fielmente durante décadas. Elena sostuvo su mano mientras él partía, prometiendo en susurros que descubriría la verdad y restauraría su honra.
Fue entonces cuando comenzó su propia investigación. Revisó documentos, siguió rastros financieros, habló con antiguos colegas de su padre que aún creían en su inocencia. Gradualmente, un nombre comenzó a aparecer con sospechosa frecuencia. Claudio Vargas, un empresario brasileño que había hecho fortuna precisamente con los contratos europeos que habían destruido la vida de su padre. Las conexiones se volvieron claras con el tiempo. Claudio había usado la posición de Antonio para legitimar sus negocios turbios, y cuando las autoridades europeas comenzaron a investigar, él se anticipó, plantando pruebas que dirigían toda la culpa al diplomático íntegro que jamás sospecharía de la traición. Elena pasó meses planeando su aproximación. Sabía que no podía simplemente acusar a Claudio sin pruebas irrefutables. Él era rico, influyente, protegido por una red de contactos poderosos. Necesitaba una estrategia más sutil, más inteligente. Necesitaba estar dentro de su casa, observar sus movimientos, encontrar las pruebas que restaurarían su honra. La oportunidad surgió cuando supo que Claudio buscaba una nueva empleada. Elena construyó una identidad falsa, ocultó su formación universitaria, sus habilidades lingüísticas, su verdadera historia. Se convirtió, Al frente el pot llena del DPSets. Llevo años siendo una olla a presión allí, y si uno se excita, el otro se enfría. Durante los 3 primeros meses en la mansión, Elena observó todo. Notó los documentos que Claudio dejaba esparcidos por su despacho cuando se sentía seguro, las conversaciones telefónicas en idiomas extranjeros que él creía que nadie entendía, los encuentros discretos con hombres de traje que susurraban sobre el problema diplomático de hace unos años, estar definitivamente enterrado. Cada palabra que escuchaba era como una puñalada en el pecho, confirmando sus sospechas de la destrucción deliberada de su padre. Pero Elena había aprendido a controlar sus emociones, a transformar el dolor en combustible para su determinación. El momento que cambiaría todo comenzó a perfilarse una tarde de jueves, cuando Elena escuchó a Claudio hablando por teléfono sobre una cena importante que tendría lugar a final de semana. Serán empresarios alemanes, decía él, con ese tono arrogante que Elena había aprendido a odiar. Les demostraré que aquí todo está bajo control. Elena sintió el corazón acelerarse. Sabía que ese sería el momento. Claudio, en su arrogancia infinita, había creado la oportunidad perfecta para su propia caída. La noche de la cena, Elena se preparó con el cuidado de un soldado antes de la batalla. Vistió el sencillo uniforme de empleada, sujetó su cabello en un moño discreto, pero bajo la aparente simplicidad, su mente estaba afilada como una navaja. La mansión estaba en su máximo esplendor. Claudio había invertido una pequeña fortuna en la decoración, en la comida, en el vino, todo para impresionar a los visitantes alemanes y consolidar los negocios que, Elena sabía, estaban construidos sobre las cenizas de la reputación de su padre. Los invitados llegaron puntualmente. Además de los 3 empresarios alemanes, Claudio había invitado a otros magnates brasileños, creando un ambiente de poder e influencia que alimentaba su ego insaciable. Elena sirvió los cócteles iniciales con la invisibilidad que había perfeccionado a lo largo de los meses. Escuchaba fragmentos de conversación, captaba matices que pasaban desapercibidos para los demás. Su formación diplomática, escondida durante tanto tiempo, resurgía naturalmente. Durante la cena, Claudio estaba particularmente animado, contando historias sobre sus grandes logros en los negocios internacionales. Elena sentía náuseas al oírlo jactarse de éxitos construidos sobre la destrucción de hombres buenos como su padre. Fue entonces cuando uno de los alemanes, Herr Müller, comentó sobre la importancia de la confianza en los negocios internacionales, mencionando específicamente los problemas que habían tenido en el pasado con diplomáticos corruptos. «Ah, pero eso se solucionó hace mucho tiempo», respondió Claudio con una sonrisa que Elena reconoció como la misma que usaba siempre que estaba a punto de humillar a alguien. Por cierto, hablando de problemas de comunicación, Claudio miró directamente a Elena, que estaba sirviendo el vino. Sus ojos brillaban con malicia anticipada. «Elena, ven un momento». Ella se acercó, manteniendo la postura sumisa que había cultivado durante meses. «Sí, señor».
Nuestros invitados alemanes trajeron algunos documentos importantes, dijo Claudio, tomando una carpeta de la mesa. ¿Qué tal si lees este contrato en voz alta para todos nosotros? Estoy seguro de que nuestros amigos apreciarían escuchar cómo nosotros, los brasileños, nos esforzamos para entender sus negocios. Un silencio incómodo se instaló en la sala. Los invitados alemanes intercambiaban miradas incómodas, claramente percibiendo la crueldad de la situación. Claudio, sin embargo, parecía extasiado con su propia maldad. Elena miró el documento. Era un contrato comercial complejo, repleto de términos técnicos en alemán. Exactamente el tipo de trampa que Claudio adoraba preparar para sus empleados. «Señor Vargas», murmuró uno de los brasileños presentes, «tal vez no sea necesario». «¡Tonterías!», interrumpió Claudio golpeando la mesa con la mano. Elena es una chica inteligente. Estoy seguro de que al menos puede intentarlo. ¿Verdad, Elena? Fue en ese momento que Elena tomó la decisión que había estado posponiendo durante meses. Miró a los ojos de Claudio, vio toda la arrogancia y crueldad que habían destruido a su padre, y supo que había llegado la hora de acabar con eso. «Claro, señor Vargas», respondió ella, con una calma que sorprendió hasta a ella misma. «Será un placer». Elena tomó el documento y lo examinó rápidamente. Era un contrato estándar, nada particularmente complejo para alguien con su formación. Respiró hondo y comenzó a leer. «Vertrag über die Lieferung von technischen Ausrüstungen zwischen der Vargas Industries und der Müller & Associates GmbH». Su voz era clara, precisa, con la pronunciación perfecta de quien había vivido años en Alemania. Continuó leyendo, traduciendo simultáneamente los términos más técnicos, explicando las matices jurídicas con una fluidez que dejó a todos en la sala boquiabiertos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Claudio estaba pálido, su boca entreabierta en una expresión de shock absoluto. Los invitados alemanes se miraban con admiración creciente, mientras que los brasileños parecían no creer lo que acababan de presenciar. «Herr Vorraugen», exclamó Herr Müller, aplaudiendo. «¡Perfecto! Su alemán es impecable, señorita. ¿Dónde aprendió a hablar así?» Elena dobló cuidadosamente el documento y lo devolvió a la mesa. Entonces, por primera vez en meses, levantó la mirada y miró a Claudio directamente. «Crecí en Alemania, señor Müller. Mi padre era diplomático y pasé mi adolescencia en la embajada brasileña en Berlín. Soy fluida en alemán, inglés, francés, italiano y español. Tengo una licenciatura en Relaciones Internacionales por la Universidad de Brasilia». La revelación cayó sobre la mesa como una bomba. Claudio parecía haber visto un fantasma, su rostro oscilando entre el blanco cadavérico y el rojo de la ira. Los invitados murmuraban entre sí, claramente intrigados. «Pero, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó uno de los brasileños, genuinamente confundido. Elena respiró hondo. Era ahora o nunca. «Estoy aquí», dijo ella, con una dignidad que su padre estaría orgulloso de ver, «porque mi padre fue Antonio Muñoz, diplomático brasileño que sirvió con honor durante 25 años hasta ser falsamente acusado de corrupción en 2018. El nombre resonó en la sala como un trueno. Varios invitados recordaban el caso, que había sido ampliamente difundido en la época. Claudio palideció aún más si es que eso era posible. «Mi padre murió hace 2 años», continuó Elena, su voz ganando fuerza con cada palabra, cargando una culpa que no era suya. Fue usado como chivo expiatorio para proteger a los verdaderos corruptos. Y yo estoy aquí para probar su inocencia. Herr Müller frunció el ceño, claramente molesto. «Señorita Muñoz, si no me equivoco, el caso Muñoz estuvo relacionado con nuestros contratos anteriores. Nosotros». «Exacto», interrumpió Elena. «Contratos facilitados por empresas como Vargas Industries, que usaron la posición de mi padre para dar legitimidad a negocios turbios y luego lo sacrificaron cuando comenzaron las investigaciones». Claudio finalmente recuperó la voz, aunque salió como un gruñido. «Esas son acusaciones absurdas. ¿Que eres una empleada desequilibrada que
La interrumpió Elena, sacando una carpeta del delantal que llevaba documentos que prueban la transferencia de fondos sospechosos, correos internos de Industrias Vargas discutiendo cómo desviar la culpa al diplomático y grabaciones de conversaciones telefónicas que usted hizo pensando que nadie entendía alemán. El silencio que siguió fue absoluto. Elena había pasado meses recopilando pruebas, usando su posición en la casa para acceder a información que Claudio nunca imaginó que alguien pudiera comprender. Durante estos 3 meses, continuó ella, escuché conversaciones telefónicas donde usted se jactaba de haber eliminado el problema Muñoz. Vi documentos en su oficina detallando cómo se plantaron las pruebas. Lo tengo todo registrado, fotografiado, documentado. Eller Müller se levantó, claramente perturbado. Señor Vargas, si estas acusaciones son ciertas, esto cambia completamente nuestra perspectiva sobre los contratos anteriores. Nunca aceptaríamos hacer negocios con alguien que... ¡Mentiras!, gritó Claudio, levantándose bruscamente. ¡Es una intrusa! ¡Una espía! No, dijo Elena, con una calma que contrastaba brutalmente con la desesperación de Claudio. Soy hija de un hombre honrado que fue destruido por su avaricia, y ahora tengo las pruebas necesarias para limpiar su nombre y exponer la verdad sobre sus métodos de negocios. En este momento de nuestro viaje, queridos lectores que siguen estas historias de superación y justicia, vale la pena reflexionar sobre cómo la verdad, por mucho tiempo que tarde en emerger, siempre encuentra su camino hacia la luz. Si te emocionó el coraje de Elena hasta aquí, no dejes de seguir nuestra página para descubrir más relatos inspiradores como este. Uno de los invitados brasileños, un empresario que Elena reconoció como alguien que siempre había sido rival de Claudio, no pudo ocultar una sonrisa de satisfacción. Bueno, esto es inesperado. Claudio intentó recuperar el control de la situación, pero ya era demasiado tarde. Su máscara de superioridad había caído y todos en la sala podían ver al hombre pequeño y cruel que se escondía detrás de la fachada de éxito. Ustedes no pueden creer en esta mujer extraordinariamente cualificada que ustedes subestimaron completamente, completó el Herr Müller con un tono gélido. Señor Vargas, creo que nuestra reunión ha terminado aquí. Estaremos reevaluando todos nuestros contratos con su empresa. Los alemanes se levantaron al unísono, claramente dispuestos a terminar cualquier negocio con Claudio. Los otros invitados también comenzaron a despedirse, muchos de ellos mirando a Elena con una mezcla de admiración y respeto. Señorita Muñoz, dijo el Herr Müller antes de salir, si algún día quiere retomar su carrera diplomática o si necesita recomendaciones profesionales, no dude en contactarnos. Personas como usted son raras en el mundo de los negocios. Elena agradeció con la gracia que había aprendido de su padre. Cuando todos los invitados se fueron, se encontró sola en el comedor con Claudio, que parecía haber envejecido 10 años en una noche. «Lo has destruido todo», murmuró él, más para sí mismo que para ella. «No», respondió Elena, recogiendo sus cosas. «Lo destruiste tú cuando elegiste sacrificar a hombres buenos para proteger tus intereses. Yo solo he traído la verdad a la luz». Claudio la miró con una mezcla de odio y algo que ella no esperaba ver, respeto renuente. «¿Qué quieres de mí?», preguntó él, finalmente. «Quiero que confieses públicamente lo que hiciste con mi padre. Quiero que admitas que las pruebas contra él fueron plantadas. Quiero que el nombre de Antonio Muñoz sea limpiado para siempre». Elena sonrió, y por primera vez desde que entró en esa casa fue una sonrisa genuina. «Entonces entregaré todas las pruebas que he recopilado a las autoridades competentes. Tu elección». Claudio sabía que no tenía opciones. Las pruebas que Elena había recopilado serían suficientes no solo para destruir su reputación, sino posiblemente para resultar en consecuencias legales serias. «Lo has planeado todo», dijo él, con una admiración amarga. «Desde el día en que mi padre murió sabiendo que era inocente, pero sin poder probarlo», corrigió Elena.
Él me enseñó que la paciencia y la inteligencia vencen a la arrogancia y a la crueldad. Llevó tiempo, pero tenía razón. 3 semanas después, Claudio Vargas dio una rueda de prensa confesando su papel en el escándalo que destruyó la carrera de Antonio Muñoz. Las pruebas presentadas por Elena fueron irrefutables y la confesión restauró completamente la reputación póstuma del diplomático. Elena estaba en el cementerio donde su padre había sido enterrado, colocando flores frescas sobre la tumba, cuando recibió la llamada que cambiaría su vida de nuevo. Señorita Muñoz, aquí es del Ministerio de Relaciones Exteriores. Nos gustaría hablar con usted sobre la posibilidad de retomar la carrera diplomática que su padre tanto deseaba que usted siguiera. Ella miró la lápida de Antonio Muñoz, donde ahora estaba grabado: diplomático íntegro, padre dedicado, hombre de honor. Las manchas de injusticia habían sido borradas para siempre. Sí, respondió ella, sintiendo por primera vez en años una paz genuina. Sí, me gustaría mucho hablar de eso. 6 meses después, Elena Muñoz pisó los pasillos de la embajada brasileña en Londres como la adida cultural más joven de la historia diplomática. Su primer acto oficial fue enmarcar una foto de su padre en su escritorio junto a una cita que él solía repetir: la verdad puede ser enterrada, pero nunca muere. Claudio Vargas perdió la mayor parte de sus contratos internacionales y se vio obligado a vender la mansión donde Elena había trabajado como empleada. Irónicamente, terminó aprendiendo una lección valiosa sobre humildad, no a través de la humillación, sino a través de la comprensión de que había desperdiciado años de su vida subestimando a las personas a su alrededor. En un extraño giro del destino, Claudio buscó a Elena unos meses después de su confesión pública. Se encontraron en una cafetería sencilla, lejos de los palacios de mármol donde se conocieron. Quería pedir disculpas, dijo él, sin el aire arrogante que la recordaba. No solo por lo que hice con su padre, sino por lo que hice con usted. Y quería agradecer. Elena alzó las cejas, sorprendida. ¿Agradecer? Podrías haberme destruido completamente. Podrías haberme humillado como yo humillé a tanta gente. Pero elegiste simplemente buscar la verdad. Eso me hizo repensar muchas cosas. Elena estudió el rostro del hombre que había sido su adversario durante tanto tiempo. Vio en él, por primera vez, algo parecido a una genuina reflexión. Mi padre siempre decía que la venganza destruye tanto a quien la busca como a quien la recibe, respondió ella. Yo no quería venganza, quería justicia. Y la justicia, cuando es verdadera, puede enseñar en vez de solo castigar. Claudio asintió, pareciendo comprender. Lo que hiciste aquella noche fue magistral, pero también fue compasiva. Podrías haberme expuesto de forma mucho más cruel. La crueldad era tu método, no el mío. Aprendí de mi padre que la verdadera fuerza está en elevar, no en derribar. Al salir del café, Claudio le ofreció la mano a Elena. Espero que algún día puedas perdonarme. Elena estrechó su mano. El perdón no es algo que se da de una vez. Es algo que se construye con acciones, día a día. Pero creo que las personas pueden cambiar, señor Vargas. Mi padre también creía en eso. Pasaron los años. Elena construyó una brillante carrera diplomática, siempre guiada por los principios que había aprendido de su padre. Se convirtió en especialista en mediación de conflictos internacionales, usando su experiencia personal con la injusticia para ayudar a otros a encontrar caminos hacia la reconciliación. Claudio, por su parte, transformó completamente su enfoque a los negocios. Creó una fundación de apoyo a familias de diplomáticos y funcionarios públicos que enfrentaban acusaciones injustas, financiando investigaciones independientes y apoyo legal. No era una forma de redimirse completamente, pero era un comienzo. Una tarde de primavera, 5 años después de aquella noche transformadora en la mansión de los Vargas, Elena recibió una carta inesperada. Era de Ler Müller, el empresario alemán que había presenciado su revelación. «Estimada embajadora Muñoz», escribía él, «le escribo para informarle que nuestra empresa está estableciendo un programa de becas para jóvenes de países en desarrollo interesados en carreras diplomáticas. Nos gustaría llamarlo Programa Antonio Muñoz,
en homenaje a su padre y a los valores que representaba. Esperamos que acepte ser nuestra primera conferenciante oficial. Elena sonrió, recordando las palabras de su padre sobre cómo una persona puede impactar positivamente el mundo. Antonio Muñoz había muerto creyendo que su vida había sido un fracaso, pero su hija había probado que su legado de integridad continuaría influenciando a futuras generaciones. Esa noche, Elena llamó a su madre, que se había mudado al campo después de la muerte de su marido, todavía herida por la injusticia que habían sufrido. «Mamá», dijo Elena, «tengo una noticia para ti. Papá tendrá un programa de becas con su nombre. Jóvenes de todo el mundo aprenderán sobre diplomacia e integridad, llevando el nombre de Antonio Muñoz». Escuchó a su madre llorar del otro lado de la línea, pero eran lágrimas de alegría y orgullo. «Tu padre siempre dijo que serías especial, Elena. Sabía que harías cosas extraordinarias». «No, mamá. Él hizo cosas extraordinarias. Yo solo tuve la suerte de ser su hija y aprender de su ejemplo. Todo lo que he logrado es porque él me enseñó que la verdad, la paciencia y la compasión son más poderosas que cualquier riqueza o influencia». Cuando colgó el teléfono, Elena salió al balcón de su apartamento en Londres. La ciudad se extendía ante ella, millones de vidas entrelazadas, cada una cargando sus propias luchas, sus propias esperanzas, sus propias posibilidades de redención y transformación. Pensó en el viaje que la había traído hasta allí, de la joven destrozada por la injusticia sufrida por su padre hasta la respetada diplomática que era hoy. Pensó en cómo la humillación planeada por Claudio aquella noche se había transformado en el momento de su mayor victoria. Pensó en cómo la arrogancia y la crueldad, cuando se enfrentan con dignidad y verdad, revelan su propia debilidad. Pero principalmente pensó en su padre, y en cómo él estaría orgulloso de saber que su muerte no había sido en vano, que su integridad había plantado semillas que florecerían mucho más allá de su propia existencia. Elena respiró hondo, sintiendo por primera vez en su vida adulta una paz completa. Había honrado la memoria de su padre, había encontrado justicia sin sacrificar su propia humanidad, había transformado el dolor en propósito y la humillación en triunfo. A la mañana siguiente, comenzaría a trabajar en el discurso de inauguración del programa Antonio Muñoz. Hablaría a jóvenes de todo el mundo sobre cómo la verdadera nobleza no viene del nacimiento o la riqueza, sino de las elecciones que hacemos cuando nadie está mirando. Sobre cómo la paciencia y la inteligencia pueden derrotar a la arrogancia más poderosa. Sobre cómo a veces la mayor victoria es aquella que transforma no solo nuestras propias vidas, sino también las vidas de aquellos que nos hicieron daño. Y cuando terminara su discurso, Elena sabía que sentiría la presencia de su padre a su lado, orgulloso de la hija que había aprendido sus lecciones más importantes, que la dignidad es inquebrantable, que la verdad siempre prevalece y que el amor puede triunfar sobre el odio, incluso cuando parece imposible. La historia de Elena Muñoz se convirtió en leyenda en los círculos diplomáticos, no solo por el ingenio de su estrategia o la justicia de su causa, sino por la forma en que había elegido buscar la verdad. Ella probó que es posible vencer sin convertirse en aquello que combatimos, que es posible buscar justicia sin perderse en la sed de venganza. Años más tarde, cuando jóvenes diplomáticos le preguntaban sobre aquella noche en la mansión de los Vargas, Elena siempre terminaba su respuesta de la misma forma. «Mi padre me enseñó que nuestra verdadera medida no está en lo que hacemos cuando somos admirados, pero en lo que hacemos cuando somos subestimados. Aquella noche simplemente elegí honrar sus enseñanzas». Y así, la humillación planeada se había convertido de hecho en justicia poética. No a través de la destrucción del oponente, sino a través de la revelación de que la dignidad silenciosa y la verdad paciente son al final las fuerzas más poderosas del mundo. La arrogancia había encontrado su espejo más cruel, la sabiduría compasiva de quien lleva la luz incluso en las tinieblas más profundas. A partir de ese día, nada volvió a ser igual, para Elena, para Claudio y para todos los que presenciaron el momento en que una empleada simple se reveló como la hija de un diplomático honrado.
probando que el verdadero poder no reside en humillar a los demás, sino en elevarse a sí mismo a través de la verdad, la justicia y la compasión inquebrantable. La historia de Elena Muñoz se convirtió en leyenda en los círculos diplomáticos, no solo por el ingenio de su estrategia o la justicia de su causa, pero por la forma en que había elegido buscar la verdad. Ella probó que es posible vencer sin convertirse en aquello que combatimos, que es posible buscar justicia sin perderse en la sed de venganza. Años más tarde, cuando jóvenes diplomáticos le preguntaban sobre aquella noche en la mansión de los Vargas, Elena siempre terminaba su respuesta de la misma forma. Mi padre me enseñó que nuestra verdadera medida no está en lo que hacemos cuando somos admirados, pero en lo que hacemos cuando somos subestimados. Aquella noche simplemente elegí honrar sus enseñanzas. Y así, la humillación planeada se había convertido de hecho en justicia poética, no a través de la destrucción del oponente, sino a través de la revelación de que la dignidad silenciosa y la verdad paciente son al final las fuerzas más poderosas del mundo. La arrogancia había encontrado su espejo más cruel, la sabiduría compasiva de quien lleva la luz incluso en las tinieblas más profundas. A partir de ese día, nada volvió a ser igual, para Elena, para Claudio y para todos los que presenciaron el momento en que una empleada simple se reveló como la hija de un diplomático honrado, probando que el verdadero poder no reside en humillar a los demás, sino en elevarse a sí mismo a través de la verdad, la justicia y la compasión inquebrantable.